La religión no tenía nada que ver con la moralidad. Por lo general, los gentiles vivían una vida desenfrenada. Y por eso había tanto prejuicio de parte de los judíos contra los gentiles. Y los judíos pensaron, estos nunca van a poder llegar al reino de Dios. Pero nosotros sí, porque somos los escogidos. Somos el pueblo de Dios. Pero de estos dos pueblos, Dios hizo una sola nación, un solo pueblo. Y Él escribió a los gentiles, que antes eran lejos de la presencia de Dios. Él escribió estas palabras diciéndoles, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Jesús. Ahora Cristo está en ellos. De los dos pueblos, los gentiles y los judíos, Dios había hecho un solo pueblo, porque Cristo habitaba dentro de los dos grupos. Dentro de los corazones de los gentiles, Cristo. Dentro de los corazones de los judíos que le habían aceptado como el Mesías, ahí está el Cristo. Entonces Efesios 2:17 dice, Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, a los judíos y a los gentiles. Los gentiles lejos de Dios y los judíos un poco más cerca. Pero los dos llegaron a ser pueblo de Dios no por medio de lo que habían hecho, sino por medio de que habían aceptado a Jesús y el propósito de su venida a este mundo, el propósito de salvarnos. Pero unos dicen, ¿y qué tiene esto que ver con nosotros? Hace 2000 años hablando de judíos, hablando de gentiles, pero nosotros, ¿qué tiene eso que ver con nosotros? Tiene mucho que ver con nosotros. Unos dicen que Dios salva a sus hijos y que todos nosotros somos hijos de Dios. En el sentido de que somos la creación de Dios, en este sentido sí. Pero la parábola del hijo pródigo nos ayuda a entender este asunto. Cuando andaba el hijo pródigo, cuando llevó su herencia y lo malgastó en la vida desenfrenada, todavía era hijo. Pero ¿dónde están las bendiciones del Padre? Están ahí en la hacienda del papá, en la casa del Padre. Y él andaba fuera de estas bendiciones, andaba fuera de la salvación porque él se había alejado de la presencia de Dios. Las bendiciones están en la casa del Padre, no están ahí en la pocilga con los cerdos. Y unos todavía dicen, eso entiendo. Si uno anda en una vida desenfrenada, tal como el hijo pródigo, claro que sí, este tipo sí tiene que regresar. Pero nosotros estamos bien cerca. Nunca hemos salido de la casa de Dios. Siempre hemos sido hijos de Dios. Pues igual al hijo mayor que se quedó en casa. Este hijo mayor era tan presumido que aunque su cuerpo mortal estaba en la casa del Padre, su corazón no estaba ahí. Su corazón estaba pensando en sí mismo, pensando que él no necesitaba salvación. Y por eso Pablo escribió las palabras, Dios no ha proclamado la paz a los que están cerca y a los que están lejos. A todos nosotros necesitamos
la salvación, el perdón de los pecados. Y necesitamos declarar lo que declaró este judío. Lo acepto. Y me encanta la manera en que él lo expresa. Con respecto a mi futuro, ya hice una decisión. No ha sido anunciada claramente. Su decisión, él no ha, menos por medio de este email, fue una declaración. Y él dice, ni sé exactamente qué es el siguiente paso. Más que suficiente. Este tipo de corazón abierto que dice, ni sé qué paso, pero yo sé, este paso debo tomar. Sé que debo aceptar a Jesús y de ahí, ¿qué debo hacer? Indícame, por favor. Y ahí le ayudamos, le indicamos. Por eso estamos, para ayudarnos los unos a los otros a tomar estos pasos necesarios en seguir a nuestro Señor Jesucristo. Que sea judío, que sea gentil, que sea vida bien arregladita o que sea vida desenfrenada, a todos nosotros nos corresponde recibir a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador. Porque no hay otro camino. Si estamos diciendo que Cristo está dentro de mí, quiere decir que hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Pero no solamente es el perdón que hemos recibido, también hemos recibido poder. Si Cristo está dentro de nosotros, tenemos poder para cambiar nuestras vidas. Poder para dejar hacer cosas que antes era imposible dejar de hacer. Poder para empezar a hacer cosas que debíamos hacer, pero hasta la fecha no hemos podido hacerlo. Por eso Pablo escribe en cuanto al poder del Espíritu Santo que habita dentro de los cristianos y dice, si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Cristo nos da la promesa de este poder hoy día, en este momento. Cualquier persona que ha recibido a Cristo tiene esta dádiva de Dios, este don de Dios dentro de cada uno que lo ha recibido. Y este es un poder que nos ayuda a cambiar. Y mire lo que dice. No es solamente que algún día todo va a ser perfecto ahí en el cielo. Él está hablando de nuestros cuerpos mortales. Estos cuerpitos que llevamos. Estos son los que van a recibir el poder. Estos cuerpos son los que ya pueden dejar de pecar. Estos cuerpos son los que ya pueden empezar a hacer lo que Dios requiere de nosotros. Lo que antes era imposible, ahora sí es posible, porque hemos sido perdonados y hemos recibido este gran poder de Dios. Y esta carta a los cristianos en la ciudad de Colosas habla de este cambio que Dios ha hecho en ellos. Colosenses 3:11 dice, Cristo es todo y está en todos. Y esta frase viene después de una gran lista de cómo eran antes. Pero ahora ya no. Dice, antes ustedes vivían en la inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Y de ahí sigue dándoles ánimo que abandonaran enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno, mentiras y la vieja naturaleza con sus vicios. Pablo dice, así eran ustedes antes, pero ahora ya no. ¿Y cómo lograron hacer eso? Pablo dice, Cristo es todo y está en todos. Es por medio de este poder de Jesús. Y este cambio que va logrando dentro de nosotros, nuestros amigos empiezan a preguntar, ¿y cómo es que tú puedes y yo no puedo?